Radio Red de RCN. Valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámaro, hay un tema que se ha tratado muy poco a propósito de la reforma tributaria, que es el trato, pues obviamente a las patadas, que se le da al capital con el famoso impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es inicuo, es retardatario, es todo lo que se quiera. Pero ¿eso qué efecto produce, doctor Cámaro, en la psicología de la gente? ¿No le están diciendo para qué reúne usted un capital? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué se esfuerza por tener un capital si el capital después se lo cogemos a palo cuando lo necesitemos? Desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista teórico, porque la teoría es esa, pero desde el punto de vista práctico la gente se siente desanimada cuando le cobran un impuesto de esa naturaleza y castigan la formación de capital. Sin duda, doctor Fernando, y no solamente le están diciendo para qué acumula, para qué ahorra, sino para qué acumula, para qué ahorra en Colombia. ¿Por qué no se va y busca otras residencias fiscales donde eventualmente valoren la capacidad de producción y de generación de productividad que tiene su capital bien invertido? Entonces eso es lo que termina pasando. Si usted se da cuenta, pues ya muchos vienen desde tiempo atrás, más allá de las políticas de amnistía y de normalización de activos que ha emprendido el gobierno, pues de alguna manera han venido buscando refugios fiscales, o más que refugios fiscales, domicilios fiscales por encima de la mesa, transparente, pero en donde poner su capital. Y es que es muy fácil, doctor Fernando. Hoy día en Colombia, y tómelo a ejemplo del inversionista en finca raíz, una persona del común hace su capital, ahorra, trabaja toda su vida, compra un inmueble al cual espera sacarle una renta, y esa renta neta de impuestos y neta de todos los cargos que tienen que pagar la propiedad, pues termina dando el 5 o 6%. Fuera de eso, entonces le dicen hoy día que a perpetuidad, ya lo matizaron para que sea un tema por 2 años aparentemente, pero vendrá otro gobierno a decir que necesita plata y lo alargarán, pues sencillamente la rentabilidad suya pues como inversionista pues no es atractiva y no es interesante. Si usted tiene en cuenta que las tasas de interés en Colombia, doctor Fernando, están en el mínimo histórico y que una inversión sin riesgo en un CDT puede darle el 3,5%, si bien le va, y le están cobrando el 3%, pues la gente hace cuentas y pues no resulta satisfactorio. Luego lo que le están finalmente diciendo al capital es, busque a dónde irse, señor, porque acá el pagar el potencial que tiene su capital para generación de desarrollo es bastante precario. Eso en últimas, de manera práctica, es lo que termina pasando. Eso termina pasando y entonces le dicen, no, es que es por solidaridad, usted se tiene que quedar, pero si yo hice mi esfuerzo, yo hice mi capital, yo lo trabajé, yo lo luché o yo lo heredé, aquí está el dinero de varias generaciones, convertido en un patrimonio que ahora castigan porque se necesita plata. Ese es el argumento. Doctor Cámaro, ¿se ha pensado suficientemente en cuál es para el Estado la rentabilidad que tiene para él el estar en medio de una economía próspera y pujante y creativa o estar en medio de una economía en ruinas? Una economía en ruinas le produce rendimientos al Estado, una reforma tributaria que le da palo a una economía que tiene la situación que tiene. Ya usted me dirá si tiene datos o aproximaciones a lo que ha podido ser el resultado de la economía de Colombia en el mes de marzo. Tenemos algunos datos sobre el mes de febrero que son lamentables. Entonces, ese tema, un Estado en una economía próspera o un Estado en una economía arruinada. Ese es el dilema, doctor Fernando, y nadie desconoce pues que Colombia tiene un punto muy álgido en materia fiscal, que hay que resolver, que se nos volvió más complicado por la pandemia, eso está perfectamente claro, pero de alguna manera, como se está pensando esto, doctor Fernando, va a ser un palo muy grande a la capacidad de gasto, a la capacidad de demanda, porque gran parte de la reforma, si usted mira, está recayendo en impuestos directos que naturalmente caen sobre el ingreso disponible de las personas, y esto lo que genera es incertidumbre, lo que genera es retraer la propensión a consumir, a gastar, y muy seguramente lo que hace es
hacer que la recuperación económica, que viene muy tímida, muy débil, para ese soñado 5% que nos imaginamos del 2021, que aún no alcanza para recuperar la pandemia, pues no se ve porque sencillamente las familias no tienen más margen de acción. Nadie desconoce la necesidad de una reforma tributaria, doctor Fernando, pero creería yo que sería mucho más inteligente poder convocar a las calificadoras, mostrarles un plan serio de austeridad, un plan serio de medidas de corto plazo de choque, con la cual se pueda no ahogar la incipiente, por no decir inexistente recuperación que intentamos ver en marzo, que usted bien lo dice, en febrero fue terrible y abril no pinta nada bien por cuenta de los cierres, pues naturalmente para hacerles ver que esto necesita recuperarse, necesita rebotar para poder pensar en todas las medidas estructurales pues que han hecho o recomendado a los expertos de la misión que se contrató para el efecto. Pero en este momento materialmente lo que está pasando, doctor Fernando, es que el impacto va a terminar de afectar la posibilidad de recuperación de la demanda, sobre todo de la clase media. En Colombia es curioso, pero clase media es aquel que se gana más de 1 millón de pesos y prácticamente el 2022-23 ya salarios de más de 2.5 millones van a empezar a pagar impuestos y esto naturalmente pues tiene una afectación crítica. Eso sin contar, doctor Fernando, con el efecto de la competitividad. La decisión de cambiar de exentos a excluidos algunos bienes pues naturalmente va a impactar a ciertas cadenas de producción, inclusive la misma construcción en términos de la vivienda de interés social. Y eso hace, doctor Fernando, que cada vez seamos menos competitivos y luego decimos por qué no le sacamos provecho a los TLCs. Sencillamente porque los de afuera tienen como subsidiar a sus sectores agrícolas con los cuales no es posible competir y hoy día menos cuando se cambian las reglas de juego en materia de IVA y obviamente esto va a generar un encarecimiento de cara al consumidor final y no necesariamente únicamente al final, sino la posibilidad de exportación o de ir a competir en mercados internacionales. Y ahí siga contando, doctor Fernando, porque es que es grabar toda la publicidad digital con retenciones de la fuente que hoy día no está, es grabar inclusive las industrias de medios audiovisuales, en fin, la reforma a todas luces, doctor Fernando, parece absolutamente inconveniente por el momento que atraviesa el país. Nadie desconoce que la complejidad fiscal de Colombia es muy difícil, que estar sentado ahí para ver cómo se generan los ingresos no está fácil, pero yo creo que hay medidas que uno pudiera plantear al tiempo para ir haciendo esto con una gradualidad mucho mayor y permitir que la economía saque la cabeza de la crisis en la cual se ha sumido después de la pandemia. Con una política de austeridad que demuestre que el sacrificio empieza por la cabeza. Aquí nos tenemos que sacrificar. Claro, nos tenemos que sacrificar todos. Empiece por la cabeza y entonces el Estado dé una prueba, pero contundente y real y a fondo, de un proceso de austeridad en el que definitivamente no está empeñado. Esa es la verdad. Doctor Cámara, ¿alguna aproximación a lo que fue el mes de marzo para la economía? Ya usted nos dijo, febrero fue un desastre, es un desastre. Marzo, ¿cómo pinta? Marzo pinta bien, doctor Fernando, las registradoras se movieron, la economía estuvo mucho más dinámica, cuando usted charla con diferentes sectores pues, se nota pues que hubo un repunte. Es un poco contradictorio ciertas tendencias, si uno le preguntara a grandes superficies, probablemente vendieron menos que en marzo del año pasado. Naturalmente acuérdese que el susto y los nervios se apoderaron de la gente y hubo gente comprando y aprovisionándose de manera importante pues a nivel de grandes superficies. Puede que ahí no venga un rebote muy interesante, pero a nivel de comercio y restaurantes tal vez sí, inclusive hoteles también va a rebotar, algo de industria también en marzo. Luego marzo podría ser un mes en el cual, ¿por qué no?, tengamos un índice de seguimiento de la economía alrededor de un repunte de 6 o 7%, pero acuérdese que lo que nos computa es el trimestre, y el trimestre viene muy flojo en enero por el segundo pico, que de alguna forma se mantuvo en febrero, y pues infortunadamente el tercer pico acabó o arruinó lo que pudo haber sido un abril. Y ojalá, doctor Fernando, esto no se nos alargue a la primera semana de mayo, porque el Día de la Madre es el 9 y no vamos a alcanzar a estar listos para que la gente pierda el susto, para que esté más tranquila y para que la afluencia de público haga que esta fecha tan importante mueva y haga sonar las registradoras. Deberíamos estar pensando, ¿por qué no?, mover el Día de la Madre del 9 de mayo a un poquito más allá. Lógicamente es un tema de fechas comerciales, pero esto ayudaría mucho pues a que el comercio al por menor y los sectores puedan tener más margen de recuperación. Abril viene muy mal, el primer trimestre muy flojo, la recuperación muy incipiente todavía. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por sus excelentes atisbos sobre lo que está pasando con la economía colombiana en estos momentos y por la incidencia que tiene
una reforma tributaria del corte de la que estamos viendo sobre las perspectivas económicas del país. Muchísimas gracias, doctor Cámara. A usted, doctor Fernando. Bueno, queridos amigos, pues la situación es esta.